Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algo que no debía de ocurrir, pero que lamentablemente está ocurriendo. La ayuda del gobierno con las canastas de víveres se ha convertido en la primera fuente de delitos cometidos por autoridades. En vez de acercarse a las poblaciones más vulnerables, optan fácilmente por incluir a su propia familia. Un hecho de estos fue descubierto por la Fiscalía y la Contraloría en Amazonas. Lamentablemente a nivel nacional está ocurriendo actos de corrupción. Y no solamente en algunas instituciones del Estado, en varias instituciones nacionales del Estado. Nacionales, regionales, municipales, en todos los estados, las etapas, los niveles, en casi todas las instituciones del Estado hay actos de corrupción. En pleno estado de emergencia, en plena pandemia donde se supone que por moral, por honestidad no debería de ocurrir. Y estos actos de corrupción no solamente están ocurriendo o han ocurrido en la pandemia COVID-19 que estamos viviendo ahora, sino también ha pasado en el sismo, en el terremoto del 2007 en Pisco y Nazca, donde todavía las casas no se han reconstruido. Cuando termine la pandemia, date una vuelta por ahí, te vas a dar cuenta que esas ciudades todavía no están reconstruidas, sobre todo Pisco. Y el 2007 que ocurrió este terremoto en Pisco, había una empresa que se llama Plamol, la información lo estoy sacando de Ojo Público, una empresa dedicada al comercio de calzados. 2 días después de lo ocurrido con el terremoto, lo que sucede es que esta empresa que se dedica al calzado va y licita para poder proveer raciones de comida. Lo licita y lo gana. A Plamol, el Seguro Integral de Salud, el SIS, le da una transferencia de dinero de 10 millones de soles. Esta transferencia de dinero es para que ellos les puedan proveer de 220.000 raciones. Exacto, 220.000 raciones. Y esta empresa Plamol lo que hace es valorizarla cada ración a 34 soles. Si tú solamente haces una multiplicación simple, 34 soles por 220.000 sería 7.480.000 soles. A esos 7.480.000 soles, para que lleguen a 10 millones, le queda un sobrante, ¿no es cierto? Que no sé a dónde habrá ido ese sobrante. Vamos por ese lado primero. Capaz en transporte, qué sé yo. ¿Listo? Ya está. Plamol lo pone 34 soles cada ración. Pero había otras empresas que valorizaban esa ración a 20 soles. 20 soles. Si tú haces otra multiplicación simple, 20 soles por 220.000 raciones sería la suma de 4.400.000 soles. Ya es una resta simple. Los 7 millones que ha gastado, 7.480.000 que ha gastado Plamol en sus raciones, y las otras empresas que han gastado 4.400.000, te queda un saldo de 3.080.000 soles. ¿Dónde fueron a parar? Pues a los bolsillos de los funcionarios públicos y a los bolsillos de los empresarios corruptos. También ocurrió actos de corrupción en el desastre natural que ocurrió el año 2017 con el niño costero. Y te voy a dar un solo ejemplo. ¿Y por qué Trujillo será? Que siempre, casi siempre entra en los ejemplos. En el estado de emergencia que se decretó el año 2017, el municipio de La Esperanza en Trujillo sobrevaloró los baños químicos para los damnificados de esa emergencia. Los sobrevaloraron. No tengo las cifras, pero esto ocurrió. Muchas personas, incluso expertos y personas comunes y corrientes de a pie como yo, ya habían percibido que estos actos de corrupción iban a suceder cuando el Estado peruano transfirió los dineros a cada región y a cada municipalidad del Perú. El Estado, por ese estado de emergencia, transfirió 213 millones de soles a los municipios a nivel nacional. Y ahora, para el 3 de abril, estoy hablando de inicios de mes, para el 3 de abril ya había 32 casos de investigación de corrupción de funcionarios. Y para esa fecha también, estoy leyendo la información del Comercio, había denuncias de 13.000 casos de corrupción. 13.000 casos. Increíble. Estos actos de corrupción se están dando en todas las regiones del Perú. En toditas, no hay ninguna que se salve. Pero cuando tú pones el dedo en algunas regiones, por ejemplo, Ancash, Trujillo, Piura, Lambayeque, esos actos de corrupción son muy notorios. Muy notorios. Es exagerado lo que hacen en esas regiones.
Pero sin embargo, este tema de la corrupción no solamente es uno de los males. Yo lo decía en uno de mis videos, que uno de los males también que podía traer una tragedia por el COVID-19 era la ineficiencia de las autoridades públicas. Y ahora vemos que hay una ineficiencia en el gasto público. Hasta el 11 de abril, el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, en su consulta amigable, decía que Lambayeque solamente había gastado ese presupuesto que le habían transferido el 4,7%. Arequipa había gastado el 1,6%. Piura el 4,2% y Madre de Dios no había gastado nada de ese dinero. Increíble. Cómo van las ejecuciones de los gastos para enfrentar el COVID. Hasta ahora la mayoría de estos no están cumpliendo. Arequipa solo gastó el 1,6% de todo lo que se le ha entregado para que invierta en salud. Tacna el 3,5%. Piura, ahí donde está ese gobernador haciendo las mascaritas con los colores de su partido, de todo su presupuesto, ¿cuánto ha invertido? 4,2%. Y Lambayeque, donde se están registrando un número elevadísimo de muertos, 4,7% de su presupuesto. Como decíamos, solamente del que ha sido asignado para combatir el COVID, a votar por gente que sabemos que va a saber responder precisamente a situaciones como esta. Y si no, los errores, como habrán visto, se pagan bien, pero bien caro. ¿Y por qué ocurren estos actos de corrupción en pleno estado de emergencia? Uno, y es respuesta obvia, que nuestros funcionarios están acostumbrados a meterle uña a los fondos del Estado. Pero cuando estos funcionarios públicos meten uña a los fondos del Estado en pleno estado de emergencia, lo que generan es que ese dinero, esa ración de productos de primera necesidad no llegue a la persona que sí lo necesita. Por culpa de estos muchachos que no les interesa lo que esté ocurriendo con sus compatriotas peruanos. Les interesan más sus intereses, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero sin embargo, hay una teoría de esto. ¿Por qué ocurre? Porque durante las emergencias generadas por desastres naturales o sociales, desplazamientos masivos por guerras, por ejemplo, los controles sobre la gestión de los recursos se relajan y se genera un ambiente favorable para el aprovechamiento corrupto de los cuantiosos fondos destinados a atenderlos. Bueno, y ya para terminar, te recomiendo este libro de Alfonso Quirós, que es La historia de la corrupción. Te vas a escandalizar, pero te va a servir un montón. Y para luchar contra este problema de la corrupción, primero tenemos que saber elegir, tenemos que saber la hoja de vida del candidato que nosotros tenemos, la hoja de vida de todos los candidatos en realidad de los municipios provinciales, distritales y regionales. Tenemos que saber también que la Contraloría esté haciendo bien su trabajo y finalmente, yo creo que es lo más importante, tú que eres una persona honesta, te tienes que meter al fuero político, porque gente como tú que me estás viendo necesitamos en eso.